En- ahí, ahí. Entonces, em, vamos a leer mucho la palabra de Dios en esta noche, entonces espero que tengan todos su Biblia con ustedes, porque vamos a estudiar en el libro de Primera de Samuel. Vamos a estudiar la vida de Saúl y sabemos que los judíos son el pueblo de Dios. Ellos fueron los primeros en tener una relación personal con Jehová. Y en la Biblia y en el Antiguo Testamento sobre todo, todos los episodios de sus vidas son ahora para nosotros un ejemplo, para nosotros los cristianos hoy día, para ayudarnos, para poder mantener una relación que sea en santidad y que le sea agradable al Señor. Si para los que no conocen a Saúl, Saúl fue entonces el primer rey que Dios ha ungido, que Dios ha llamado, y Saúl fue llamado y escogido, fue dado autoridad, fue dado misiones, y es igual que nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos también hemos sido llamados y escogidos por el Señor. El Señor nos ha llamado por nombre. Y al aceptarlo como Señor y Salvador, Él nos da la autoridad que Jesús tomó cuando Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Al tercer día, Él tomó las llaves de la vida y de la muerte al enemigo. Y con esa autoridad que Jesús tiene por su nombre, nosotros también como cristianos tenemos autoridad. Y esa autoridad que fue dada a Saúl también fue dado misiones. Y nosotros también como cristianos el Señor nos da misiones que tenemos que cumplir. Y entonces, Saúl fue entonces, lo podemos comparar como un nuevo cristiano, un nuevo siervo del Señor, que le ha ungido, le ha dado un reino, le ha dado autoridad, le ha dado ese cargo. Y al principio, él fue obediente como nosotros, los cristianos, muchos cristianos que se convierten al Señor al principio experimentan el fuego del primer amor y al principio también son obedientes porque al conocer al Señor, en estar en esa nueva temporada, pues somos llevados a ser obedientes al Señor. Vamos a leer a partir del libro de Primera de Samuel al capítulo 11 al verso 6. Amén. Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 6. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Solamente este versículo es para poder enseñar que a este momento Saúl no todo el tiempo fue desobediente. Al principio él fue obediente al Señor y fue usado por el Señor. Y él había librado una vez al pueblo de Israel por los enemigos. Y como él fue usado de esta manera, nosotros también como cristianos, como hijos del Señor, somos también usados por él. Y el Señor nos puede usar en de cualquier forma, en cualquier manera, nos puede usar como a él lo place, mientras seamos obedientes. En este tiempo, él estaba obediente, obedecía al Señor, hacía lo que Dios le mandaba y entonces el Señor lo podía usar. Vamos ahora a saltar al Primera de Samuel, pero al capítulo 13, donde aprendemos que a ese momento cuando Dios lo usó, él fue nuevo, en el sentido que hacía poco tiempo que el Señor le había ungido a través del profeta Samuel. Y vemos que en el capítulo 13 em, solamente ese versículo 1 que dice que había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, solamente este versículo para mostrar que el tiempo ha pasado, que el tiempo entonces de novedad
el tiempo del ser nuevo pasó con Samuel, porque ya han pasado 3 años desde ese día donde el Señor lo ha usado para libertar a su pueblo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado, porque con el tiempo que pasa, puede ser que el fuego del primer amor se vaya. Y puede ser que con el tiempo que justamente que pasa, como le fue a Saúl, que han pasado 2, 3 años, vienen malas costumbres, malas decisiones, desviaciones, vienen comportamientos de altivez, comportamientos de descuidarse, vienen también el riesgo de enfriarse y puede venir también la demotivación. Y son cosas que atacan al cristiano diariamente. Y esos ataques hacen para que nosotros dependamos menos de Dios y para que seamos menos firmes. Y eso hay que tener cuidado. La pregunta sería, ¿cómo evitar que esto no suceda? Es la importancia de conocer a Jesús, de conocer la palabra de Dios, de conocer sus mandamientos y su ley para no andar en el error y para no ser desviado. Siempre tenemos que pedir al Espíritu Santo el entendimiento para poder entender su palabra para los que no le entienden y para poder aplicar una disciplina y buenas costumbres que son leer la Biblia, orar, ayunar, vigilar y congregarse a una iglesia, aprender a obedecer y estudiar la palabra de Dios. Todas estas cosas que son parte de la vida del cristiano son armas para poder reforzarnos y para poder resistir al enemigo, a las pruebas, a las tentaciones y para poder también resistir al que el fuego del primer amor se vaya, porque es un fuego como los fuegos que cuando los prendemos con el tiempo se apaga y tenemos que esforzarnos a que ese fuego no se apague. Y para poder mantener ese fuego prendido, son estas buenas costumbres que lo voy a repetir, que son de leer la Biblia, orar, ayunar, vigilar y congregarse. También aprender a obedecer, estudiar la palabra de Dios. Entonces, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, en los versículos desde el 11 hasta el 13, lo voy a leer para ustedes. Desde el versículo 11 a 13 dice así: Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué pasó acá? Vemos en el versículo 13 que Saúl estaba todavía en prueba, que el tiempo de prueba no se había acabado, que el Señor estaba confirmando su reino, pero todavía no estaba confirmado. Él estaba probando su corazón. Es igual que nosotros los cristianos. Todavía estamos en prueba. El Señor prueba nuestros corazones y eso lo encontramos en Proverbios. Proverbios capítulo 17, versículo 3, que nos dice que Dios prueba nuestros corazones. Y por eso tenemos que permanecer en su obediencia y en su voluntad. Somos salvos y no es por el hecho de ser salvo que tenemos el derecho o que podemos descuidarnos y que podemos olvidar la ley y desobedecer y hacer lo que nos guste. Tenemos que ser cuidadosos y tenemos que cuidar también nuestros corazones porque Dios justamente lo prueba. En el versículo 12 del capítulo 13 de 1 Samuel,
Saúl pronuncia esas dos palabras que son fatales para nosotros, que él dice, me dije, él dice. Saúl en ese momento pensaba ser sabio. Él pensaba ser sabio, por eso que él se escuchó a él mismo. Él se escuchó a él mismo diciendo, me dije. Nuestra sabiduría no iguala la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es tan grande que aún nosotros no lo podemos comprender y no podemos ni tratar ni pensar de ser igual a Dios, porque Dios es soberano, Dios está por encima de todas las cosas. No podemos referirnos a nuestras propias sabidurías. Así lo dice en Proverbios capítulo 3 y lo voy a leer por ustedes. Proverbios capítulo 3 en el versículo 5 a 7, habla justamente de eso, de no apoyar nuestra propia sabiduría ni prudencia. Proverbios capítulo 3 versículos 5 a 7, dice así: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Así dice la palabra del Señor. No podemos apoyarnos en la sabiduría del mundo. No podemos tampoco apoyarnos en la sabiduría que nosotros teníamos en nuestros pasados, con nuestras experiencias pasadas. Necesitamos ser renovados por el Señor. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, la palabra dice que las viejas cosas han pasado y he aquí son hechas nuevas. Entonces, ahí, en esa novedad, también debemos aprovechar y pedir que el Señor nos dé una nueva sabiduría, sabiduría que proviene de Él, no del mundo, no de nuestros pasados, pero de Él. También en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6, también habla de la madurez. Y lo voy a leer también para ustedes. Si lo quieren también leer conmigo, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, aquí, concerniente a Saúl, entendemos que Saúl no fue maduro todavía, porque solamente reinó 3 años. Todavía necesitaba depender del Señor y no estaba listo, no estaba preparado como era, por ejemplo, Salomón, de depender de su propia sabiduría. Entonces, sigamos. Y en el Primera de Samuel, en el capítulo 15, ahí vemos que Dios hace un mandamiento muy clara, muy fuerte, muy preciso a Saúl. En este momento, el Señor le da otra oportunidad, aunque ya él sabía lo siguiente, porque Samuel había dicho. Vamos a leer entonces en Primera de Samuel en el capítulo 15, que dice así. Samuel 15. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene,
y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Aquí, de 1 a 3, vemos que el orden de Dios fue dado a través de un testigo, que fue el profeta Samuel. Le dice la palabra, está atento a las palabras, le avisa. Luego le explica por la razón por la cual le manda a hacer eso, para ayudarlo a entender a Saúl. Los órdenes fueron claros, precisos y detallados, de modo que no podía haber excusa. Porque lo vuelvo a repetir, el versículo 3 que dice, ve, pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces, todo fue detallado para que él entienda que no tenía que dejar nada. No tenía que dejar nada, nada, tenía que destruir todo, que fue ese mandamiento de Dios, ¿verdad? Pero en el versículo 9 de este mismo capítulo, lo vamos a leer, dice así, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces ahí vemos el principio de la desobediencia de Saúl a Dios. Y eso fue por el hecho que el fuego de su primer amor se ha ido por el tiempo, se ha dejado desviar con el tiempo, con la primera acción que fue depender de su propia sabiduría, con esas dos palabras que él había dicho, me dije. Entonces luego, en el versículo 14 y 15, vemos que ahí él conoce que él ha desobedecido, pero trata de culpar al pueblo. No va a mentir porque sabe que el Señor conoce todo, pero va a tratar de esconderle porque tiene esa falta de humillación. El verso 14 y 15 dice así: Samuel entonces dijo: Pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces ahí él trata de explicar, de justificar lo que ha hecho, pero la orden de Dios fue clara, fue precisa, fue detallada, como como lo habíamos leído antes. Y el versículo 20 es muy importante que debemos tomar como de ejemplo para nosotros los cristianos, porque Saúl dice así: y Saúl respondió a Samuel en el versículo 20 del mismo capítulo: Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿Qué pasa aquí? Que a los ojos de Saúl, sí, en sus ojos, él dice que él ha obedecido. Entonces, no hay concordancia. ¿Cómo así que Saúl piensa haber obedecido, pero Samuel está diciendo que no obedeció? Lo que pasa es que Saúl pensaba que en el cumplir el 80% de la misión fue cumplir la misión. Eso fue su pensamiento. Pero a los ojos de Dios, el cumplir el 80% de la misión no es cumplir la misión. El cumplir la misión es de hacer el 100% de lo que Dios manda. Y así nosotros como cristianos y hijos del Señor tenemos que tener cuidado. Si Dios nos manda, por ejemplo, a ayunar 3 días, debemos ayunar 3 días, no 2 días.
no un día y medio o no 3 días tomando si Dios le ha dicho de no tomar, no 3 días comiendo si Dios le ha dicho de no comer. Es un ejemplo que debemos ejecutar. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos como Saúl estaba pensando que, bueno, yo ayuné 2 días, yo oré, yo me sacrifiqué y el Señor lo va a tomar en cuenta. Es muy posible que el Señor sí lo pueda tomar en cuenta o no lo tome en cuenta porque no lo ha hecho como Dios le había mandado. Y eso de parte de Saúl es una prueba de inmadurez, por lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado y siempre ejecutar porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden organizado, preciso, que él había usado 4 maneras diferentes para decirle a Saúl, de modo que no tenga que decir, no entendí, no escuché, no, no, no. Él había dicho bien claramente, bien precisamente para que Saúl obedezca. Por eso que nosotros no podemos depender de nosotros mismos. Necesitamos depender del Señor y ejecutar los 100%, esforzarnos en cumplir esos 100%. Vamos a seguir leyendo en el mismo capítulo 15. Vamos a ver el versículo 21 y 22, que dice: Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tantos en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mire qué importante. Ahí Samuel está enseñando que Dios no se interesa en nuestras ofrendas si no vamos a seguir a obedecerlo. El Señor no se va a aplazar. Por ejemplo, yo tomé el ejemplo de la ofrenda, ¿no? Porque ahí ellos le han hecho holocausto y nosotros hoy día es igual que las ofrendas. El Señor no se va a placer en los diezmos o en los sacrificios que son, por ejemplo, los ayunos, las vigilias, si nosotros no nos entregamos al 100% al Señor. No podemos darle condiciones a Dios y hacer lo que place a la carne, porque lo que hicieron ahí los israelitas hicieron y tomaron lo que le placieron a la carne, tomaron lo que era lo más bello a sus ojos, tomaron las como recompensas lo que no debían de tomar. Y luego dieron como excusa que era para ofrecerlo en holocausto al Señor. Pero ahí eso fue muy claro lo que dijo Samuel, que Dios se complace mejor en la obediencia que en las ofrendas, que en los holocaustos, que en los sacrificios. Y por eso que quisiera que regresamos un poco atrás en el capítulo 13, en el versículo 12, donde cuando Samuel estaba diciendo el famoso me dije, luego en el capítulo 13, versículo 12, él dice, vamos a leerlo, él dice así, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Ahí dice que él se esforzó. Entonces, a sus ojos, a los ojos de Saúl, como él ha dado el esfuerzo, como él ha tomado sus propias manos para ofrecer holocausto, seguramente Dios le iba a tomar en cuenta. Seguramente Dios lo iba a aceptar, iba a decir, bueno, está bien, hiciste mal, pero como te esforzaste, está bien. Pues déjame decirle que la verdad es que no, porque como lo dijo aquí Samuel, Dios se complace mucho más y primeramente en la obediencia que en las ofrendas y en los esfuerzos que es para tratar de compensar la desobediencia de Dios. No podemos tratar de compensar o de hacer algo que nosotros pensamos que es más grande que lo que nos mandó Dios. Por ejemplo,
Si Dios nos manda a levantarnos de madrugada, vamos a decir, a las 5 de la mañana, y usted no se levantó a esa hora, pero usted va a decir: "No, entonces para compensar, yo voy a ayunar el día entero para que el Señor me perdone, y porque no me he levantado, pero voy a ayunar, así eso va a ser más grande que el hecho de me haber levantado y será mejor". Pues déjeme decirle que puede ser que no lo tome en cuenta, ¿por qué? Porque puede ser que en ese momento, cuando Dios le quería que usted se levantara a las 4 de la mañana, puede ser que era porque el Señor le tenía algo muy especial para entregarle a usted a este momento, y que para el Señor solamente era en ese momento preciso que se lo tenía que dar. Pero como usted no se levantó y usted decidió comenzar con el ayuno, no era más luego que el Señor iba a tener que acomodarse y decir: "Bueno, no se levantó, se decidió ayunar, ok, yo me voy a bajar de mi trono, me voy a poner a su lado y le voy a decir: sí, ok, lo que te quería dar antes te lo voy a dar ahora". No, es nosotros que tenemos que esforzarnos, es nosotros que tenemos que decir: ok, tú me mandas, yo me voy a esforzar, yo me voy a levantar para que podamos recibir lo que Dios tiene en especial para nosotros, porque no debemos olvidar que el Señor nos ama, que el Señor nos ama y que todo lo que nos manda a hacer, primeramente es para nuestro bien y segundamente es porque Él tiene un propósito muy preciso y muy especial para nosotros, que si no lo seguimos a la letra, podemos perder la bendición que viene al cabo de esa misión o de ese orden. Y eso no debemos desenfocarnos, porque a veces, por ejemplo, fue lo que a mí me había sucedido personalmente, que durante un tiempo el Señor me levantaba de madrugada y yo decía: "No, Señor, estoy muy cansada". Y otro día decía: "No, Señor, tengo que levantarme para ir a la escuela". Y decía: "Ay, no, Señor, yo he trabajado anoche y estoy tan cansada que no tengo más la energía". Pero yo me había desenfocado, porque no había entendido que en ese momento donde Dios me estaba llamando era para darme algo especial, era para poder darme una experiencia personal que solamente lo podía obtener en ese momento preciso. Por eso que nosotros, nuestro esfuerzo, aquí Saúl se esforzó vanamente. Nosotros como cristianos, nuestros esfuerzos tenemos que ponerlo de manera que sea agradable al Señor, que sea que no se pierda, pero que sino que le sea agradable, que le sea como Él lo manda, como Él lo dice. Si el Señor le dice que ayune 3 días, esfuércese a ayunar 3 días, porque luego no solamente el Señor se va a agradar y le va a sonreír, pero le va a dar bendiciones, le va a dar recompensas, le va a dar mucho más de lo que uno piensa. Y entonces, al regresar de lo que dice, de lo que aprendemos a través de Saúl, en el versículo 23 y 24 del capítulo 15, regresamos al capítulo 15, ahí pues, lamentablemente por haber desobedecido, por no haberse vengado de los amalecitas como el Señor lo quería, ahí el Samuel le da la noticia fuerte que está a partir del versículo 23, que dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. El versículo 24. Ahí, en el momento donde Saúl escuchó con sus oídos la palabra desechado, ahí es que se arrepiente. Por eso que le voy a decir a nosotros, no solamente a ustedes, también es para mí. Nosotros como hijos de Dios, no esperemos el golpe para arrepentirnos. No esperemos escuchar de parte del Señor que no está contento, que nos ha desechado para poder arrepentirnos, porque puede ser muy tarde. Es
La oportunidad que Él tenía reservado para nosotros como cargo o privilegio o misión puede ser dado a otros por causa de nuestra desobediencia. Por eso que tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Y todo eso fue por causa de haber dejado que este fuego del primer amor, ese fuego de comunión con el Señor, se apague. Y con eso nosotros tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado, porque aquí, por ejemplo, Saúl perdió su reino y nosotros, por ejemplo, no tenemos que tener cuidado de no perder, por ejemplo, nuestra salvación o nuestro privilegio o nuestro cargo, porque el ser llamado por el Señor es un privilegio y nosotros no debemos de olvidarlo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 18 de Primera de Samuel, en el versículo 8, justamente Saúl se olvida de lo que Dios le ha dado. Se olvida de que la responsabilidad, la misión grande que Dios le ha dado como ser rey, él ha olvidado que eso no fue de él, pero fue de Dios. Vamos a leerlo rápidamente en el capítulo 18 del mismo libro, en el versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Es la última parte de ese versículo que quería resaltar. No le falta más que el reino. Pero el reino no fue de David, no fue de Saúl. El reino es, fue y será siempre del Señor. Y eso es una otra forma de perder el fuego del primer amor, apropiarse de lo que Dios nos da. Por ejemplo, si el Señor le da un trabajo, si el Señor le da una casa, si el Señor le da una iglesia, si el Señor le da ovejas, las ovejas, la iglesia, el carro, la casa, la familia, el esposo, la esposa, no es de usted, es del Señor. Porque todo lo que Dios hace, primeramente es para su gloria, es para su honra, es para Él. Luego tenemos ese privilegio de tener esa casa, ese carro, esa oveja, esa iglesia, ese cargo, porque por medio de eso el Señor nos va a usar, el Señor nos va a elevar, el Señor nos va a engrandecer para su gloria, para su honra. Pero si nos apartamos de Él, las bendiciones también se apartan de ti. Como Saúl, cuando se apartó del Señor, quiso hacer lo que él le plació, perdió lo que Dios le dio, que fue el reino. Pero entonces, una pregunta. ¿Por qué en el mundo, si decimos, por ejemplo, yo acabo de decir que Dios da bendiciones, pero cuando nos alejamos de Él, nosotros perdemos esas bendiciones que Dios nos da? ¿Por qué entonces en el mundo hay ricos, hay hombres ricos, mujeres ricas? ¿Por qué hay personas exitosas que tienen buen trabajo, que tienen buena casa, que tienen buena familia? ¿Por qué? Si no sirven al Señor, si no conocen de Cristo. La respuesta es porque al parecer, en el mundo tienen todo, pero no tienen nada, porque Cristo es todo. Y si no tienen a Cristo, no tienen nada. El enemigo engaña al mundo con el todo, que es tener éxito, tener un buen trabajo, tener riquezas, tener fama, pero esto todo es un todo exterior para que nunca sientan la necesidad de buscar de Dios. Pero lo que nunca van a tener es la paz, porque la palabra dice, Jesús mismo lo dice, que la paz solamente es Él que la da y nadie la da como Jesús lo da. Entonces, exteriormente podemos ver que tal vez esa persona es exitosa, tal vez esa persona tiene todo, pero interiormente tiene ese vacío que nosotros teníamos un día.
nosotros teníamos también ese vacío, pero Cristo llenó ese vacío con el Espíritu Santo y ahora nosotros tenemos esa paz que sabemos que solamente es Jesús que la da. Y esa paz debemos de cuidarla. Esa comunión tenemos que cuidarla. Este fuego del primer amor tenemos que mantenerla, buscándolo, manteniendo esa comunión, obedeciendo su palabra. Y justamente apoyarnos del ejemplo de la vida de Saúl para no hacer como él. Y ahora, otra pregunta. ¿Qué pasa cuando perdemos o si perdemos este fuego del primer amor? ¿Qué podemos hacer para poder recuperar este fuego del primer amor si la perdemos? La respuesta es arrepentirse, pero no arrepentirse como lo hizo Saúl, donde lo leímos que he pecado y ahora perdona mi pecado y vuelve. Porque él ahí se arrepintió, pero no se arrepintió de todo corazón. Nosotros debemos arrepentirnos de todo corazón si hemos perdido este fuego del primer amor, si nos hemos desviado, si nos hemos alejado, si nos hemos enfriado, debemos arrepentirnos de todo corazón. ¿Por qué? Porque en Saúl, en el capítulo 28, él siguió en su maldad, él no se arrepintió, él sí se sintió mal, estuvo triste cuando el Señor le dijo que se apartó de él, que lo ha desechado. Sí, se sintió triste, pero los años pasaron, el tiempo pasó y nunca se arrepintió. Y viene una situación en el capítulo 28 donde el pueblo necesitaba consultar a Dios para saber si le iba a dar la victoria. Y Saúl estaba esperando y lo buscó, lo consultó, pero aún haciendo esto, él sabía que él estaba mal. Él sabía que todavía no se había arrepentido, pero aún así lo consultó. Y eso lo quiero resaltar para nosotros los cristianos porque nos puede pasar que nosotros pecamos, que nosotros desobedezcamos a la ley, a la palabra, a los mandados de Dios y nosotros sigamos como si nada, oramos, le buscamos como si nada, porque puede ser que, por ejemplo, el pecado fue hace meses o años atrás, o puede ser que debido a nuestra opinión, puede ser que este tiempo o ese pecado o ese error no fue grave. Y entonces lo buscamos, lo oramos, pero no responde. El Señor no responde. Y nosotros o nos desesperamos, como se desesperó Saúl, o nos enfadamos y decimos, pero ¿por qué el Señor no me oye? Él no me responde, se olvidó de mí, no me ama, no me toma en cuenta. A veces nos decimos eso, pensando que justamente eso, pero no es eso, no es eso. Lo que pasa es que Dios es un Dios de orden. Necesitamos primeramente estar a cuentas con Él antes de pedirle, antes de orarle, antes de buscarle. Si nos presentamos delante de Él y estamos mal, lo primero que necesitamos hacer es pedirle perdón, estar a cuentas. Porque ahora, aún en el tiempo de Saúl era más difícil, porque Jesucristo todavía no había venido. Pero ahora que Jesucristo vino y por su gracia, ahora podemos alcanzar al Señor más fácilmente. Pero aún así, si seguimos siendo mal, estando mal, y pedimos una respuesta del Señor sobre una situación, pero estando mal, si el Señor no nos responde igual, puede ser porque si Él no responde, por ejemplo, si, por ejemplo, hay una proposición de trabajo, hay dos proposiciones de trabajo. Uno que es a tiempo completo y otro a tiempo de mitad. O sea que no se trabaja la semana entera, pero se trabaja a la mitad de tiempo. Y usted le va a consultar al Señor y le va a decir, Señor, ¿qué voy a escoger? ¿Trabajo a tiempo completo o trabajo a tiempo dividido? ¿Cuál será lo mejor? Y usted ve que el Señor no le responde, y usted ve que el tiempo se acerca y que pronto tiene que tomar una decisión, tiene que decirle, usted le dice, pero Señor, ¿por qué tú no me respondes? Necesito tu respuesta.
Y imaginemos que el Señor le responda, le diga: "Toma el tiempo dividido, toma el tiempo parcial". Y usted diga: "¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué este? Si yo necesito trabajo, si yo necesito trabajar por mi familia, no me van a pagar mucho, no me sirven. No, 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 no puedo tomar este, necesito tomar el otro". Y usted al final, en vez de seguir lo que Dios le había dicho, usted toma su propia decisión y va a tomar el tiempo completo. Y eso puede ser una de las razones por las cuales no le responde, porque si usted no está dispuesto a obedecer a lo que Dios le va a decir, ¿por qué Dios le va a responder? No podemos olvidar que como Dios nos ama, a Dios también le podemos herir, le podemos hacer sufrir. No nos olvidemos que el enemigo, si nos atacan a nosotros, es porque el Señor nos ama tanto que el hecho de que nosotros suframos le hace sufrir a él. Y es por eso que el enemigo nos ataca, porque como el enemigo no puede hacerle nada al Señor, pero nosotros, si no estamos cubiertos con su manto, pues a nosotros nos puede herir y él sabe que al herirnos, que nosotros somos sus hijos, le hiere también al Señor, pues a él le duele también. Y es por eso que nosotros no podemos no podemos ser desordenados, no podemos pecar y olvidar y pedirle, pedirle, pedirle y buscarle, 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 porque Él nos va a querer responder, pero Él va a querer el orden, Él va a querer que nosotros estemos a cuentas, Él va a querer que nosotros vayamos a Él sin que no tenemos nada que debirle. Por eso que es importante arrepentirse de todo corazón y no decir, ay, perdón, y siguen lo mismo, o, ay, sí, perdóname, pero es que yo tenía la razón, o, perdóname, pero yo tenía que hacerlo. Eso no es arrepentirse de todo corazón. Arrepentirse de todo corazón es, Señor, yo te he fallado, yo reconozco mi pecado, reconozco que he sido torpe o he sido soberbio o he sido orgulloso y he tomado esta decisión. Yo te pido perdón por esta decisión. Yo renuncio a tomar malas decisiones. Ayúdame, Señor, a no tomar malas decisiones. Esto es un ejemplo de un verdadero arrepentimiento. Y por eso que yo hablaba antes de la gracia que fue dada por Jesucristo. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16. No sé si alguien quiera leer conmigo o quiera leer por nosotros esa palabra que se encuentra en Juan, capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16 dice así. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, para siempre. Amén. También hay otro versículo que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Vamos a buscarlo. Si alguien también quiere participar en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y es una palabra muy importante que nosotros debemos retengarla y guardarla en nuestros corazones, que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces ahí nosotros aprendemos que tenemos a Jesucristo como abogado, que por ejemplo en ese momento Saúl no lo tenía, pero nosotros tenemos esa gracia, este privilegio de tener a Jesús como abogado, que si nosotros pecamos, tenemos a Jesús como abogado porque Él ya pagó el precio por nosotros. Él ya pagó por nuestros pecados en la cruz. Y es gracias a Él, es por su gracia. Es por eso que Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Eso era el versículo que le quería leer.
que Jesús dice que yo soy la verdad, el camino, la vida, la verdad, el camino. Y es solamente a través de Él, porque luego Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y es por eso, porque el Señor ya lo pagó todo en la cruz, ya lo pagó todo. Y para terminar, vamos a leer una última porción que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 37. Salmos, capítulo 37, versículo 5, que dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Esta es una manera de entregarnos a Él y de cuidar el fuego del primer amor, encomendar al Señor nuestros caminos, primeramente pidiéndole perdón, renunciar a nuestro pasado, a toda altivez, soberbia, orgullo que tengamos. Debemos ponernos a cuentas y pedir que si lo hemos perdido, el fuego del primer amor, pedir al Espíritu Santo que ese fuego regrese, que le eche leña en el nombre de Jesús. Luego de esto, cuando el Señor nos perdona, tenemos que mantenernos humildes de corazón, dejar que Dios nos forme, nos afirme y que esas buenas costumbres que había dado al principio, que era de leer la palabra, orar, ayunar, vigilar, pues que nosotros nos esforcemos, no como Saúl que puso su esfuerzo en vano, pero que nos esforcemos en aplicar estas buenas costumbres para que el Señor nos engrandece, nos lleve más allá de lo que nosotros esperamos, para que el Señor nos pueda usar y para que el Señor, para que nosotros podamos ser un instrumento útil para Él. Y también necesitamos ir al ritmo de Dios y no apresurarnos, no como lo hizo Saúl, que se apresuró y dependió de su propia sabiduría. No debemos apresurarnos, debemos depender del Señor. No podemos decir que porque soy cristiano voy a evangelizar, predicar, imponer manos, pero sin conocer a Jesús, sin ser preparado. Eso no es posible. Necesitamos formarnos en el Señor, crecer espiritualmente en el Señor, ser moldeado por el Señor para poder ser preparados y para que cuando estemos preparados, para que cuando el Señor nos mande, esperar que Dios nos mande, para que cuando nos mande, pues tengamos la victoria, para que tengamos la victoria y para que no caigamos. Es importante, es importante usar esas armas que el Señor nos disponga, que es la espada, que es la palabra de Dios, y mucho más. El escudo de la fe, por ejemplo, no ser disturbados de la fe para que podamos seguir adelante, para que podamos permanecer en este fuego del primer amor y no perderlo, porque como Dios nos ama, nosotros tenemos que aprender a amarlo también y a mantener y no desviarnos, no irnos atrás, no mirar atrás, pero sino seguir creciendo, creciendo, creciendo para poder cumplir el propósito especial que Dios tiene para su vida y para mi vida y para cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a orar para primeramente pedir perdón al Señor por si hemos perdido ese primer amor, este fuego del primer amor. Vamos a pedirle perdón. Vamos a pedirle perdón por todos los mal hechos que hemos hecho en nuestros pasados, por toda forma de carácter que ha permanecido hasta hoy. Vamos a renunciar para que el Señor nos liberte, para que el Señor quite de raíz todo lo que no le agrada. Si, por ejemplo, haya orgullo, haya soberbia, haya altivez, haya la independencia mundana,
Vamos a orar para que el Señor nos renueve, para que el Señor quite de raíz y para que el Señor nos renueve y para que nosotros pidamos también al Señor que nos guíe, que nos ayude, que nos afirme en la roca que es Jesucristo, para que podamos crecer en Él y para que cuando el Señor nos mande, lo hagamos al 100% lo que Dios nos manda y no al 80%, no a lo 40%, no a lo 30%, pero a lo 100%. Amén. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, presentamos nuestras vidas, todas nuestras vidas, cada uno de nosotros, nos presentamos delante de ti, reconociendo que somos pecadores, reconociendo, Señor, que sin ti nada somos, que todo proviene de ti. Queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón, Señor, por todas las veces en las cuales tomamos nuestras propias decisiones, en todas las veces donde no te hemos consultado, no te hemos pedido, no hemos esperado, no hemos esperado que tú nos hables, no hemos esperado tu respuesta, no hemos sido pacientes. Señor, te pedimos perdón por nuestra desobediencia. Te pedimos perdón por habernos fijados, llevado por nuestra propia sabiduría. Te pedimos perdón por no habernos encomendado a ti, por no haber encomendado nuestro camino, por habernos fiados en nuestra propia prudencia. Te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, en esta hora queremos renunciar. Queremos renunciar a lo que nos impide ser obedientes a ti. Queremos renunciar a lo que nos impide hacer tu voluntad. Queremos renunciar a lo que nos impide a obedecerte a los 100%. Renunciamos, Señor, renunciamos al orgullo, a la altivez, a la soberbia, renunciamos a la ira, renunciamos al orgullo, renunciamos a las riquezas del mundo, renunciamos a la carrera del mundo, renunciamos a todo tipo de idolatría, renunciamos a todo lo que no alaba tu nombre, a todo lo que no te agrada, Señor. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que con tu poder y con tu autoridad seas tú echando fuera de raíz, sin transferencia ni retorno, todo lo que no te pertenece y seas tu Espíritu Santo, seas tu Espíritu Santo llenándonos con tu presencia. Llénanos con tu presencia, Espíritu Santo. Quémanos con tu fuego. Seas tú echando leña. Queremos volver al primer amor. Echa leña a ese fuego, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos volver a buscarte. Queremos volver a tener experiencias personales contigo. Queremos, Señor, crecer. Queremos, Señor, que tú nos prepares a los mandamientos, a las misiones que tú tienes para nosotros, para que cuando estemos preparados podamos seguir a los 100% de lo que tú nos mandes de hacer, para poder ser victoriosos, exitosos y para poder vencer a las tribulaciones, para poder vencer a las pruebas, para poder vencer al enemigo, Señor. Padre, llénanos de tu presencia. Denos, Señor, Denos, Señor, la sabiduría que proviene de ti. Danos, Señor, de tu humildad. Danos, Señor, en el nombre de Jesús. Estás tú guiándonos en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que somos débiles. Reconocemos que sin ti nada somos, pero tu palabra dice, diga al débil, fuerte soy, porque en ti, Jesús, somos más que vencedores. En ti somos fuertes. En ti somos victoriosos, Señor. Te agradecemos, Padre, te agradecemos, Espíritu Santo, por tu presencia. Te agradecemos, Señor, por tu perdón. Te agradecemos por ese tiempo de gracia donde tú nos das una nueva oportunidad, como fue Saúl, que él perdió su oportunidad. A tú, Jesús, a nosotros, tú nos da una nueva oportunidad y te agradecemos. Te agradecemos por esta gracia. Te agradecemos, Señor, por el precio que tú pagaste en la cruz por nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos ser atentos a tu voz. Queremos poder discernir tu voz, Espíritu Santo.
Háblanos a nuestros corazones, abra nuestros oídos, abra nuestros ojos, abra nuestras bocas para ti, Señor. Queremos reconocer tu voz, queremos discernir, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria es para Dios, la gloria es para Jesucristo. Si alguien quiera comentar o si alguien tiene una pregunta, que puede abrir su micrófono. Si no, vamos a despedir del culto.